Ahora sí, pero todos los días, No, ya se le fue olvidando hasta que no se acordaba de nada. muy bien. Comenzamos con una oración. ¿verdad? Amantísimo Señor, te damos gracias por tu misericordia infinita a nosotros, que nos has recibido en tu familia, en tu reino. Gracias Y a los sí, méritos de ya Jesucristo, para abrir la conversa para él, solamente encomendamos esta clase en el nombre de Jesús. Hay que Amén. terminar rápido. ¿a, a qué hora termina eso? No, no sé, pero es rápido. Bien, ¿alguien sabe cuál es el tema de esta clase? Hola, ¿se escucha? Hola, Yo lo oigo. Hola, sí, se oye sí, del bautismo, del es el tema bautismo. del bautismo. Esta es una de las diferencias importantes que tenemos en las diferentes iglesias que conforman. No se ve la imagen, no sé si están pasando diapositivas. A ver, vamos a ver. Ahora sí, Ya, Sí, breve. gracias. muy bien. Eh, el bautismo básicamente es una ceremonia que Jesús mandó que la iglesia celebre. Las diferencias radican en el propósito y los resultados del bautismo. Tenemos la iglesia ortodoxa griega o la ortodoxa, que es la latina, que en ellos lo más importante de la iglesia no es la salvación. Ellos no están existiendo para comunicar la salvación a nadie. Lo que ellos creen es que el ser humano puede volverse Dios, es la deidificación del cristiano. Entonces, dentro de eso, el bautismo cumple parte de ese rol. Muy diferente a lo que sucede por estos otros lados, por el occidente, ¿no? Donde predomina más la interpretación bíblica, pero hay una diferencia en cuanto a lo que pueda representar eh, la explicación de las causas, consecuencias y poderes que pueda tener el bautismo, incluso hasta de la forma en que debe ser aplicado. Entonces, los objetivos de esta lección son tres. El primero es identificar bíblicamente que el bautismo es un medio de gracia, que es un acto sagrado instituido por Cristo. Ese es un medio de gracia. También es identificar la enseñanza de otras iglesias acerca del bautismo. Y por último, vamos a examinar las evidencias bíblicas para el bautismo en general, pero en forma particular para el bautismo de bebés. Con esto en mente, ustedes ya han hecho tareas, ya han venido preparados con esto. Vamos a confundir un poco, digo, vamos a ver un poquito las confusiones que han surgido en las iglesias y vamos a aclarar nosotros con la palabra de Dios lo que sea, lo que Cristo pretendió con el bautismo. Lo primero que vamos a recordar es la postura básica de la Iglesia Católica frente a la salvación. Dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sean, sea anatema. Entonces, en cuanto a la justificación, para ellos la salvación es eh, algo que requiere la participación del ser humano. Y en ese sentido, sus enseñanzas han afectado todas las enseñanzas de otros grupos. El ser humano algo tiene que lograr, algún mérito debe tener. Vamos a tener la primera pregunta que tenemos de la tarea. ¿Qué es el bautismo bíblicamente? ¿Qué es el bautismo? ¿Y qué recibimos de Dios a través del bautismo? ¿Quién tiene una respuesta?
Bautismo es instituido por Jesucristo mediante el cual Dios nos otorga para el perdón de nuestros pecados. Y lo que recibimos, y es un don del Espíritu Santo y recibimos la promesa de salvación. Muchas gracias, Miriam. Eh, Primero que nada, ¿no? Resaltamos eso, es algo instituido por Cristo. Instituido quiere decir que hay tres requisitos por lo menos, que Cristo claramente lo mande. Segundo, que haya unas palabras que se usen en ese mandato. O sea, tiene que haber un pasaje, un lugar en la historia, en la Biblia, en la que Cristo claramente manda hacer eso, con un propósito. Hemos visto que en la interpretación de la Biblia nosotros queremos ubicar ese pasaje principal de la Escritura que nos habla de este asunto, lo que llamamos el domicilio de la doctrina, el loci doctrinae, ¿no? El sedes doctrinae, es en latín ese término, que en tiempo de las reformas se escribían las defensas, los debates en latín, y se usaba el término sedes, que quiere decir asiento, doctrinae, de la doctrina. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es el domicilio de la doctrina del bautismo? El domicilio de la doctrina del bautismo está en Mateo capítulo 28, versículos 11 al 20, donde claramente Jesús, después de su resurrección, se presenta a sus apóstoles y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa frase, Jesucristo está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Ahora, no está hablando ahí desde la perspectiva de ser Dios, sino de la perspectiva de ser humano. Hay que recordar que Jesús fue 100% humano. Él era 100% Dios, pero él se hizo 100% humano. Como humano, en su vida de ministerial, él tuvo limitaciones. Se había limitado como un ser humano se limita, ¿no? Tal como un rey, por ejemplo. Un rey cuando va a jugar fútbol no actúa como rey, actúa como jugador y tiene que estar sujetado a las reglas de la cancha. Jesucristo se había sujetado a las reglas de la cancha, es decir, se limitó a ser un ser humano. Y siendo un ser humano, tenía que caminar, tenía que descansar, pero ahora él ha muerto y ha resucitado. Y nos está comunicando que él ha transmitido esas cualidades divinas a su naturaleza humana. Por eso él dice, toda potestad me ha sido dada. O sea, su naturaleza humana recibe de la naturaleza divina todo poder. O sea, en la historia, en el universo, hay un ser humano que es todopoderoso. Es Jesucristo. Él siempre fue Dios, pero él tuvo que hacerse un ser humano limitado, pero en determinado momento, cuando ya resucita, transmite todo ese poder divino a su naturaleza humana. Como humano, Jesús es todopoderoso. Y desde esa condición de Mesías, para ser Mesías tiene que ser un ser humano, Él les dice a sus discípulos, todo poder me ha sido dado. Por tanto, vayan por todo el mundo, id por todo el mundo, dice, hacer discípulos, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un claro mandato. Ahí está establecido el bautismo. Pero ahí, Perdón, pastor, una pregunta. adelante, Fabio. Pero es que no le capté bien o no le entendí bien cuando usted dice que Jesucristo, que la naturaleza humana de Jesucristo recibió sus poderes divinos cuando Él resucitó. Sí, cuando No, él, me queda confuso esa parte. bueno, Jesucristo siempre es Dios, pero cuando se hace hombre, se limita voluntariamente en esos poderes a ser un ser humano. Es decir, Jesús para vivir, ¿qué tenía que hacer? Tenía que comer, si no se iba a desnutrir. Tenía que beber agua, si no se iba a deshidratar. Para ir de un lugar a otro tenía que caminar, se ha sujetado a eso. Lo ha hecho de una manera temporal. A eso le llamamos la humillación. O sea, Dios el Hijo, al constituirse en un ser humano, al hacerse carne, toma la naturaleza humana en su plenitud. Es decir, Jesús era humano, humano. Para hacer milagros, él dice claramente,
los hace el Espíritu Santo. Él tenía una gran O sea comunión que, con Dios, o sea pero que él después de resucitado ya no volvió a obrar como en su naturaleza humana. no, porque Ya, ya no, ya, ya, su naturaleza humana ya es nueva, ¿no? Ya tiene todas las cualidades divinas. Miren qué tan terrible es esto. Cuando Jesús se aparece resucitado a sus discípulos, ellos estaban encerrados en una habitación. Dice que estaban a las puertas cerradas. La Biblia dice que estaban a las puertas cerradas porque ellos tenían miedo de los judíos. Y Jesús aparece ahí. ¿Cómo entró Jesús? ¿Cómo entró? La Iglesia Católica dice Jesús atravesó la pared, como si fuera un espíritu, ¿no? Pero la Biblia no nos dice que Jesús atravesó la pared. Ahora, ese Jesús que se aparece a los discípulos y se aparece también a Tomás, le dice, tócame, mete tus manos en las huellas del clavo. Y Tomás va y lo toca. Se dan cuenta que es de carne y hueso. Es un ser material real. Pero Jesús no atraviesa las paredes. Cuando Jesús dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, ¿qué poderes son a los que se está refiriendo? ¿Cuáles son las cualidades que son propias de Dios? Espiritual, Bueno, los ángeles también son espirituales, ¿no ve? ¿Qué es el don de la Omnipre- ubicuidad. omnipresencia, omnipotencia. omnisciencia? Son los tres omnis, ¿no? Omni quiere decir todo. Cuando decimos omnipotencia, quiere decir que lo puede todo. Y ahí está incluido la omnipresencia. Si alguien es omnipotente, puede estar en todo lado a la vez. Y si es omnipotente, también puede saberlo todo a la vez. Jesús, en su naturaleza humana, lo sabe todo. Antes de eso no lo sabía, porque él dice, el día de la venida del fin del mundo, nadie lo sabe, solo el Padre, ni el Hijo, dice. Así como Hijo, en ese momento, él estaba restringido de este conocimiento, pero una vez resucitado, recupera toda su omnisciencia y ahora lo sabe todo. Este es el testimonio que le da Pedro, ¿no? Pedro le dice a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, cuando en la barca se les apareció con los peces y le había preguntado, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, le dice Pedro. Entonces, este Jesús omnipotente, humano, con su cuerpo humano, está presente en todo lado. Fíjense que para nosotros no es difícil entender que Jesús como espíritu esté en todo lado. Él les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero a él se está refiriendo a su presencia también humana. Jesús humanamente es omnipresente. Esto puede chocar, ¿no? Puede parecer muy, muy fuerte. Pero si me acompañan, por favor, pueden abrir sus Biblias en Efesios 4, versículo 11, 12, Efesios 4, versículos 11 y 12. Si alguien lo encontró, por favor. Efesios 4, Sígame. 4, 11 y 12. Sí, Efesios 4, 11 y 12. sí, sí, sí. Va. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, Ah, a otros pastores y maestros, perdón, a fin perdón, de que disculpe, hermano, me equivoqué. Soy el versículo. sería 13, ¿verdad? No, no, en realidad es versículo 8 al 10. 8 al 10, ok. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje,
lo que entendemos más, gran mayoría de personas es esto, que Jesús desciende y luego sube al cielo. Y para nosotros subir al cielo quiere decir que ya no está en la tierra. Para nosotros moverse de la tierra al cielo es como viajar en un cohete, ¿no? Pero Jesús voló, digamos, ¿no? Subió así. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, como si Cristo hubiese crecido gigantesco, lo llena el universo entero con su naturaleza humana. Por eso, alguna vez yo he escuchado que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá, dice la Biblia, ¿no? En varios pasajes. Muchos dicen, seguro van a transmitir por televisión, por internet, para que lo vea todo ojo. Pero no, no se está refiriendo a eso la Biblia. Incluso los ciegos lo van a ver, ¿no? Se refiere a que si usted está en esta habitación y pasa y ahí está Cristo, usted lo ve Cristo físicamente, si pasa a otra habitación, lo sigue viendo ahí físicamente. Él va a estar visible en todo lado. Venida no es tanto que venga como que se haga visible, se hace visible. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Jesús es omnipresente, siempre lo fue como Dios, pero en este momento él está diciendo que es omnipresente, omnipresente, que está presente en todo lado, corporalmente, con su cuerpo humano. Es algo que nos choca. El problema es que vamos a Pastor, ver. pastor, pastor, Adelante, pastor, adelante. se le cortó un momento y no escuché la totalidad de su explicación. Sería Ya, tan amable de repetir, pastor. Es que, sí, sí. es que como que hay un micrófono abierto por ahí y se oye cuando hablan. Ya, perfecto. Estoy pidiéndole a mi esposa que controle los micrófonos. Eh, Muchas no gracias. se van a ofender si les cierra porque están interrumpiendo, ¿no? Bueno, ya. Volviendo al asunto. Cuando Jesús resucita, él ya terminó su vida humana limitada. Al resucitar, él retoma, o sea, transmite, podemos decir como que transmite, que comunica su naturaleza divina a su naturaleza humana. De tal manera que el hombre Jesucristo es realmente Dios encarnado, pero en toda su potencia. De tal manera que su cuerpo humano, que antes ocupaba un espacio determinado, el cuerpo humano de Jesús ocupaba un tiempo y un espacio determinado como nosotros, ahora no. Su cuerpo está en todo lado. Por eso Pablo dice, subió a lo alto para llenarlo todo. Es la presencia repletiva de Cristo. Así que si nosotros, por ejemplo, nos movemos de viaje de Medellín, o perdón, de Bogotá a Caracas, Venezuela, en todo el trayecto está Cristo, presente físicamente. Simplemente no lo vemos. Pues que cuando estaban reunidos los apóstoles, no fue necesario que Cristo atraviese las paredes. Él estaba ahí. Siempre estuvo ahí, solo que no lo veían. Y Él está aquí. Está ahí donde están ustedes y está aquí donde yo estoy. No lo vemos, pero Él está presente. Y físicamente también. Porque para Él no es imposible. Así que con eso en mente, Jesús dice, todo poder me ha sido dado. Por eso, como él tiene esta omnipresencia, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Porque Jesús va a estar en todas las naciones con el poder del Evangelio. Cada vez que que hablamos el Evangelio, ahí está Jesucristo presente en el Evangelio. Y obrando, está obrando. No hay por qué tener miedo. Hagan discípulos. Ahora, el mandato es hacer discípulos, está claro, la institución está clara, ahí está instituido. Hay que bautizarlos a las personas, para hacer los discípulos. La manera como se hace, lo explica ahí el pasaje. Hagan discípulos, bautizándolos y después dice, enseñándoles. Claramente el pasaje de Mateo 28 dice, 19 al 20, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O
sea, son dos cosas del discipulado. Ser bautizado y ser enseñado. Muy bien. Entonces, Jesús, cuando manda a bautizar, establece este mandato para que lo ejecute la iglesia como iglesia. Mucha gente entiende que el bautismo debe hacerlo cada persona como individuo pecador. No, pero Jesús no está mandando al individuo pecador, ven y bautízate. No, Él está mandando a sus discípulos, vayan y bauticen. Ustedes bautizan. Y aquí vemos el primer principio fundamental del bautismo. El bautismo es algo que Dios hace para el ser humano, no es algo que el ser humano hace para Dios. Los discípulos tienen que ir a las naciones y hacer discípulos. Y parte de ese hacer discípulos es bautizar primero a la gente. Hay que bautizar a la gente. Entonces, ¿qué es el bautismo? Por lo que leemos en la Biblia, el bautismo es echar agua a la persona o usar agua con la persona, mojarla, esa es la expresión más apropiada, mojar con agua a una persona, indicando que eso se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos el mandato de Cristo, que dice, hagan discípulos bautizando. Tenemos las palabras con las que se ha instituido esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos elemento visible, que es el agua, y eso definiría lo que es un bautismo. En esta pregunta ya directamente nos dice que el bautismo es un medio de gracia. ¿Por qué se dice que el bautismo es un medio de gracia? Porque es la manera como Dios muestra a la humanidad su gracia. Por eso es un medio de gracia. Dios quiere hacer conocer su gracia, su amor inmerecido. Y la manera que lo hace conocer es a través del bautismo. Los cristianos seguramente van a explicar al que va a ser bautizado qué implica ser bautizado. La misma Biblia dice, implica ser sepultado. Mucha gente cree que el bautismo es ser matado, pero en ningún lugar de la Biblia nos dice que el bautismo es que nos matan. Lo que la Biblia dice es que es sepultado, se sepulta. ¿Pero a quiénes se sepulta? ¿A quiénes hay que sepultar? Solo a los muertos, no se puede sepultar a un vivo. Aquella persona que reconoce que está muerta espiritualmente, pues al ser bautizada reconoce que es lo que merece ser sepultado. Ahora vamos a ver un poco del contexto histórico, porque en la exégesis de un pasaje no solo hay que ver el contexto gramatical, sino el histórico. La palabra sepultar, ¿qué les da a entender a ustedes? ¿Qué es sepultar? Pablo dice sepultados, pero ¿qué es sepultar? Adelante, por favor. Es enterrar. No siempre, pero sí, puede ser enterrar, pero no siempre. ¿Qué es enterrar? Enterrar quiere decir poner bajo tierra. Eso hacían en Israel en el tiempo que Jesús está hablando esto. Ponían a la gente bajo tierra. Yo le puedo decir, pastor, Sí, adelante. que sepultar es subordinar algo o a alguien bajo un cúmulo de circunstancias, situaciones materiales o cosas Bueno, o decisiones. ese es De un esa uso, manera, ese es un de uso esa moderno, manera, ¿no? Estoy ok. sepultado en trabajo. Pero sepultar se refiere siempre a cadáveres. Marco Antonio, ¿usted comentó? Sí, pastor. Ya, gracias, Marco Antonio. Sí, Entonces, mire, sepultar siempre significa
tomar una decisión respecto a un cadáver para aislarlo de los que están vivos, porque ese cadáver puede ser infeccioso, todo eso. Entonces, en el tiempo de Jesucristo y mucho más antes, no se enterraba por lo general a las personas. Lo que se hacía era meterlos en cuevas. Por ejemplo, Abraham y su esposa Sara fueron depositados en una cueva que existe hasta ahora. Su sepulcro hasta la fecha está presente. Esto tenía como fin, porque en las cuevas el ambiente es más frío, de secar el cuerpo, como que se haga una momia, digamos. Incluso los vendaban, como las momias lo conocemos. Y eso sucedió también con Lázaro. A Lázaro lo vendaron, no lo enterraron. Enterrarlo dice ponerlo debajo de la tierra. Muchos dibujantes de la Edad Media lo dibujan a Lázaro saliendo del suelo, así, ¿no? Como un zombie. No, Lázaro salió de una cueva, ¿no? Estaba sepultado en una cueva. El mismo Señor Jesucristo fue depositado en una cueva que tenía sus estantes para poner los cadáveres. Entonces, sepultar quiere decir declarar muerto y ponerlo en el lugar de los muertos. Y con esta imagen, el apóstol Pablo dice, pues sepultados por el bautismo, en el bautismo, somos sepultados. Cuando uno es sepultado, significa que admite que cuando sepultamos a alguien, admitimos que, que ese ser ha muerto. En las guerras y situaciones desastrosas, mucha gente no quiere admitir que su pariente ha muerto. Y mucha gente, por ejemplo, ha agarrado y a sus parientes muertos y los ponía en una mesa comían con ellos, ¿no? Porque no querían aceptar que estaban muertos. Incluso en la guerra, nosotros sabemos que hay la Cruz Roja, ¿no? La función de la Cruz Roja es la de buscar a los heridos de guerra. O sea, tienen sus cascos una Cruz Roja para que no les disparen en la guerra a los soldados, porque saben que estas personas están yendo a buscar a los heridos para curarles. Pero también hay algo de lo que no se habla, la Cruz Verde. ¿Ustedes saben qué es la Cruz Verde? La Cruz Verde es algo similar a la Cruz Roja, pero se dedica a recoger los cadáveres. Porque si en la guerra los cadáveres los dejaran ahí, la infección sería terrible. Entonces, lo que hace la Cruz Verde son otras personas voluntarias que recogen esos cadáveres y los ponen pues en circunstancias que no sean un atentado para el medio ambiente, ¿no? Los sepultan. Entonces, el servicio de sepultura de la guerra es la Cruz Verde. El bautismo es el servicio de sepultura de la iglesia, ¿no? Está sepultando a los muertos, que la gente está muerta en delitos y pecados, y los sepultamos. ¿Para qué? Para que, habiendo reconocido que estamos muertos en delitos y pecados, podamos recibir la gracia del Señor, que es, Él nos da nueva vida a través del Evangelio. El Evangelio produce una resurrección espiritual en el individuo, otorgándole vida que no tenía. Estaba muerto en sus pecados, ahora la palabra le da vida, como en la profecía de Ezequiel. Es más, en Jeremías habla claramente, dice el Señor en Jeremías 33, esparciré sobre vosotros agua limpia y os pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo y mi espíritu dentro de ustedes. Entonces, en el bautismo, claramente el Señor está profetizando que iba a revivir a la gente, resucitarla espiritualmente dándole un nuevo corazón, no el corazón pecador que tenían, sino un corazón que ama a Dios y dándole un espíritu que no había en el hombre, porque su espíritu está muerto, ahora le da un espíritu vivo con el cual la comunicación con Dios es fácil. Nuestro espíritu es el que se comunica con Dios cuando oramos y le da el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cuándo recibimos los cristianos el Espíritu Santo? En el bautismo. Tal como Jesús cuando fue al Jordán, él recibió el Espíritu Santo en el bautismo. En algunas iglesias la gente piensa que uno recibe el Espíritu Santo cuando habla en lenguas. La Biblia no nos dice eso, nos dice que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Juan el Bautista profetizó que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Jesús nos da el Espíritu, nos da Espíritu nuevo, corazón nuevo y nos da Espíritu Santo. Además de eso, nos da perdón de pecados, porque el bautismo es para perdón de los pecados. Y también nos da fe, porque está ahí el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de lo que hizo Cristo por nosotros. O sea,
La iglesia le dice a la persona, te voy a bautizar para que recibas los regalos de Dios, fe, nuevo corazón, nuevo espíritu, etcétera. Aquí tenemos una principal diferencia con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que el que ha sido bautizado solo recibe el perdón de sus pecados, el pecado original que heredó de Adán y los pecados que haya cometido hasta ese día, hasta el día de su bautismo. De ahí en adelante, él ya tiene que ganarse su propio perdón. O sea que el sacrificio de Cristo solo cubre los pecados hasta el día del bautismo. Con esto en mente, mucha gente decía, bueno, entonces me conviene bautizarme cuando esté por morirme, así me perdono todos mis pecados. Y esto le sucedió al emperador am, Constantino, que en su tiempo había un caos doctrinal en la gente que lo rodeaba, y él esperó hasta su muerte para ser bautizado. Lo bautizaron cuando estaba muriendo. Es más, parece que ya estaba muerto cuando lo han bautizado. Mucha gente dice, Constantino fundó la Iglesia Católica. No, Constantino no estaba bautizado. Y algo más que podemos decir, el, la persona que lo bautizó no creía en la Trinidad. Eusebio de Nicomedia era casi un testigo de Jehová cuando no había testigos de Jehová. Era un asianista. Entonces, no es fácil hablar, no debemos hablar fácil, ¿no? Sin investigar, tenemos que investigar la historia. La palabra de Dios nos muestra que el bautismo es el medio de gracia por el cual Dios nos da sus dones de gracia, sus regalos, entre ellos la fe y el perdón de pecados. Pero es el perdón de todos los pecados. En Colosenses 3, ustedes pueden leer, ahí está hablando el apóstol Pablo del bautismo, ¿no? Es el perdón de todos los pecados. ¿Y qué quiere decir pecados? Todos los pecados. Quiere decir todos los pecados, los que he cometido en el pasado, los que he cometido, como cometo ahora y los que voy a cometer después. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar. Jesús sabía que Pedro le iba a negar, que iba a pecar eso. Imagínense si viniera Cristo y te dijera, esta noche vas a pecar contra mí. ¿Mm? ¿Qué harías? Pedro pensó, no, Jesucristo está pensando mal de mí. Le dijo, no, Señor, aunque yo tenga que morir por ti, no voy a negarte. Pero Jesús conoce el corazón de la gente y Pedro lo negó. Pero antes le había dicho Jesús, el mismo momento que le anunció su negación, le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir? Que había perdón, porque el perdón viene por la fe, por medio de la fe, no por causa de la fe, por medio de la fe. Si Pedro no tenía fe, no iba a creer en el perdón. Cuando el Señor resucitó, él dijo, vayan y anuncien a la gente que estoy vivo. Y a Pedro, dijo, a Pedro en específico, porque Pedro estaba muy amargado con lo que había negado a Cristo, para decirle, mira, mi sangre cubre hasta tus pecados futuros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos permiso para pecar? No, tenemos permiso para servir y para pedirle al Señor, Señor, yo sé que me has perdonado los pecados futuros, concédeme no cometerlos. Y Dios nos va a conceder, pero no cometerlos, ¿no? Satanás va de ante el Señor y pide permiso para tentarnos y hacernos caer. Eso le dijo Jesús. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirlos como a trigo, y le ha sido concedido. Miren, Jesús le dice, Satanás ha pedido tentaros y que ustedes caigan, y se le ha concedido. Entonces Pedro podía haber dicho, Señor, pero si Satanás te ha pedido eso, yo te pido que no caiga, ni que como dice la oración, ¿no? No me dejes caer en tentación. ¿Y a quién le iba a hacer caso Dios? ¿A Satanás o a su hijo? A su hijo, pues cada vez que le pedimos al Señor no me dejes caer en tentación, Satanás tiene que irse calladito. Pero tenemos la certeza de que aún caigamos o no, esos pecados futuros que podríamos cometer ya también han sido pagados por la sangre de Cristo. Y todo ese perdón nos vino el día de nuestro bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un medio de gracia instituido por Jesucristo. Ese medio de gracia nos otorga el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la promesa de la salvación por los méritos de Cristo. ¿Estamos claros hasta aquí o hay alguna pregunta o un comentario? Tienen la palabra. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Me Sí, se escuchan? escucha. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a lo siguiente.
¿Qué recibimos a través de este medio de gracia, según Pedro en Hechos 2:38 al 39? Esta respuesta ya tienen que dármela ustedes. Han hecho su tarea, pueden leer de ahí. Los que no han hecho su tarea, lastimosamente van a tener que averiguarlo. ¿Quién se anima a responder? ¿Qué recibimos a través del medio de gracia llamado bautismo? La promesa de la salvación. Sí, la salvación. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Perdón de los pecados. Exacto, la salvación y el perdón de los pecados están bien pegaditos, ¿no? ¿Qué más? Veremos la respuesta. La El don promesa del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Exacto, el don del Espíritu Santo. Miren, es en el bautismo, en el agua, que uno recibe el don del Espíritu Santo. Jesucristo promete dar perdón de pecados y Espíritu Santo a, a través del bautismo. Entonces el bautismo es una promesa también, pero ¿para quién es esta promesa? Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí. Y Pedro aclara, es para ustedes que son adultos, que están aquí asustados, porque Pedro les había dicho, ustedes han crucificado a Cristo y ahora Dios lo ha puesto de Rey y Señor del universo. Ellos se asustaron. Les dijo, no, arrepiéntanse y bautícese. Hay esta promesa que es para ustedes y para tus hijos. Miren cómo Pedro incluye a los hijos dentro de la promesa del bautismo. Y obviamente para todos, todos los que están lejos, todos están incluidos como beneficiarios del bautismo. El que es bautizado no tiene ningún obstáculo de parte de Dios. Entonces, vamos a continuar. Pedro, escribiendo en su carta, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En el bautismo nosotros somos unidos a la muerte de Cristo, somos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo y somos elevados a los lugares celestiales con Cristo. Eso sucede de un modo espiritual que no lo podemos experimentar materialmente. Pero la Biblia claramente dice que el bautismo nos salva. Nos salva. ¿Por qué? Porque nos da el perdón de pecados. No nos quita esa tendencia a pecar que tenemos. No nos quita. O sea, no quita el pecado original, sino lo perdona. Pero ese pecado permanece en nosotros. El pecado original es un poder que nos hace pecar. Es un poder que está dentro de nosotros que nos hace pecar. Eso no es quitado. Eso va a entrar en batalla con la nueva criatura. Vamos a tener siempre una batalla, ¿no? Querer pecar, vencer la tentación. Querer pecar, vencer la tentación. Es una batalla en la que nos somos entrenados en la dependencia de Dios. Cada vez que queremos vencer el pecado en nuestras fuerzas, caemos. Cada vez que pedimos el auxilio de Dios, tenemos victoria. ¿Cómo puede salvarnos el bautismo? Miren, somos salvos justificados por la fe, o sea, nos da la fe. El bautismo nos salva al darnos la fe. Y en el bautismo Dios crea fe en nuestros corazones. Bueno, vamos a hablar ahora de los sacramentos y la oración. Un pasaje clave se encuentra en Tito 3:5. Dice allá, Dios nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, se refiere al bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta frase, lavamiento, se refiere al agua, y la palabra regeneración, en el griego es palingenesia, tiene dos partes que se muestran en español. Palín quiere decir de nuevo, pero también quiere decir de arriba. Y genesia quiere decir engendramiento, nacer. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, hablan de esto. Y Jesús le dice, a no ser
que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el fariseo, Nicodemo, le dice, ¿cómo puede ser? ¿Acaso tengo que entrar al cuerpo de mi mamá otra vez para que me dé a luz? No, le dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí utiliza el término griego anothem genete, que quiere decir nacer de arriba. Ser cristiano no significa haber nacido en una familia cristiana, vivir en un país cristiano, asistir a una iglesia cristiana. No. Ser cristiano significa haber nacido de Dios. Es como si Jesús le dijera a Nicodemo, Nicodemo, tú eres carne. Si volvieras a poderte entrar en tu mamá, si fuera posible eso, siempre saldrías carne pecadora. Lo que necesitas es un nuevo nacimiento, no en el tiempo, sino en la naturaleza. Nosotros podríamos usar esta ilustración, ¿no? Ahí hay un león que se está comiendo a todos los animales y entramos a razonar con el león. Leoncito, mira, ¿cómo va a ser tan malo? Estás comiendo animales, estás acabando con la población de animales. Además, la carne hace mal, ¿por qué no te vuelves vegetariano? Mira las ventajas de las verduras. Podríamos razonar todo el tiempo y hasta convencerlo al león. Pero el dato de la verdad, ¿qué va a hacer el león? Va a comer carne, porque su naturaleza es comer carne. Para que el león coma pasto, tiene que nacer de nuevo en cuanto a naturaleza. No importa cuánto esfuerzo hagamos por ser cristianos, si no hemos nacido de carne, vamos a procurar ser cristianos y nunca lo vamos a lograr. Vamos a tratar de portarnos como cristianos, pero no lo vamos a hacer. Necesitamos nacer por el poder de Dios. Y la única manera de nacer de nuevo por el poder de Dios es de la manera que Dios ha dicho. Y esa manera es que se te aplique el bautismo en agua por mandato de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importantísimo el bautismo para que la obra regeneradora de Dios se realice en el individuo, es decir, para que la justificación objetiva se haga subjetiva en la persona. La manera en que esa justificación objetiva, esa salvación por la que Cristo ha muerto, se aplique a un ser humano, se llama bautismo. Pero Dios no está, aunque Dios ha mandado hacer, Jesucristo ha mandado hacer esto a la iglesia, Dios no está limitado a esto nomás. Vemos que en la cruz Jesús no bajó a bautizar al ladrón bueno, ¿no? No bajó. Bastó la palabra de Cristo. Es decir, puede bastar el evangelio para causar un nuevo nacimiento. Y estamos seguros que es así, pero también sabemos que la Biblia mandó a los cristianos, a los líderes cristianos, bautizar en todo el planeta. ¿Preguntas? Miren estos pasajes. Todos los que habéis sido bautizados de Cristo, estáis revestidos. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque ese lavamiento de agua, lo que lava a la persona de su pecado, no es el agua, sino es la palabra vinculada con el agua por la autoridad de Cristo. O sea, esa agua que se usa en el bautismo no es agua común, es agua pegada con la palabra. Es la palabra la que hace el efecto. El agua no sirve para nada, pero el Señor dijo que usemos el agua, ¿no? Para que se vea el poder de la palabra. Y por último, en Hechos, Felipe le dice pues al eunuco, no, Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lávate tus pecados, y lava tus pecados invocando su nombre, ¿sí? Invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Pero el que no creyere, será condenado. Está vinculado acá el bautismo a la salvación. Y aquí está el pasaje de Colosenses que dice, fuisteis sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, Buenas noches. buenas Profe, noches. quería hacerle una pregunta. Adelante, por favor. En cuanto al bautismo como tal, por decir, yo me voy de pronto también a si hay diferentes bautismos como tal o no, porque mire, por lo menos en Pentecostés creo que no hubo agua, ¿verdad? Pero No, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ya. Entonces, ¿eso se puede decir que fue un bautismo o no? Mucha gente Y le llama bautismo del Espíritu Santo para relacionarlo, pero la Biblia no llama a ese evento bautismo del Espíritu Santo, solo le llama llenura del Espíritu Santo, una manifestación visible del obrar del Espíritu Santo para que el pueblo de Israel escuche. Y era una señal, la misma Biblia dice que es una señal, ¿no? Había judíos de diferentes orígenes que escucharon el mensaje en su propia lengua. En muchas iglesias se enseña que si uno no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso va contra lo que hemos leído en Hechos. Pablo dijo, bautícese y recibiréis el Espíritu Santo. Uno de los detalles que debemos tomar en cuenta es el uso de ser lleno. A veces nos imaginamos cuando el ángel le dice a María, María, llena eres de gracia, le dice, ¿no? Y nos imaginamos como que María es un vaso y se le hemos echado un líquido llamado gracia y ya está llenita, ¿no? Y esta misma figura se usa con lo del Espíritu Santo. O sea que nosotros seríamos unos vasos y Dios nos mete Espíritu Santo como si fuera un líquido. En el griego, la expresión lleno quiere decir controlado por. O sea, cuando le dice el ángel a María, lléneles de gracia, le dice, tu corazón es movido por la gracia, por el favor no merecido de Dios. Y cuando en la Biblia leemos que alguien fue lleno del Espíritu Santo, se refiere que esa persona está siendo controlada por el poder del Espíritu Santo. Y si no está controlada por eso, dice, está lleno de pecado, lleno de ira, se está siendo controlado, quiere decir, por lo que está mencionando. Esta figura es gramatical y tenemos que entenderla así. Otra cosa es la aplicación que le están dando en la actualidad. Mucha gente nunca ha hablado en su lengua y está más llena del Espíritu Santo que otros que han hablado en muchas lenguas y están vacíos de Dios. No estoy diciendo que sea malo hablar en lenguas, pero es malo enseñar que esa es la manera de llenarse del Espíritu Santo. Eh, si no hay más preguntas, pasamos a lo siguiente. Ahí están las preguntas. Pastor, yo tengo una. Adelante, por favor. En Romanos 8:14 dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Am, y hago esta referencia con relación a lo que usted acaba de decir acerca de esa expresión que se usa generalmente en las congregaciones pentecostales que dice la llenura del Espíritu Santo. Ujú. Yo entiendo que en Efesios 1:13 habla Pablo de que cuando nosotros escuchamos las buenas noticias somos sellados por el Espíritu Santo. Sí, Y esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice. Cuando nosotros escuchamos la bendición del Evangelio y el Espíritu Santo viene en nosotros y crea fe y nosotros eh, empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a sí, eso le podemos llamar sí, llenura. sí, inclusive poco antes de ser bautizados, porque ¿por qué uno va a bautizarse? Va porque No, no, quiere. no, yo aquí no estoy hablando del bautismo, estoy hablando del momento de la conversión de la Bueno, ¿y persona cuál es el cuando momento de aceptó. la conversión, Cua- cua- estimado eh, a Marco? eso es lo que quiero, eso es lo que quiero que quedar claro. Ujú. Efesios 1:13 habla de que habiendo escuchado las buenas noticias de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Lo estoy repitiendo de O sea, hay dos memoria, pero condiciones ahí, ¿no ve? ¿Cuáles son las dos ajá, condiciones? dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído,
en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos palabras ahí, Entonces, ¿no? ajá, Habiendo dos oído palabras, habiendo y oído y habiendo habiendo creído. creído. Muy bien. En el bautismo, la persona oye la palabra de Dios, el Evangelio. Ajá, ajá. Sí, lo oye, Sí, sí, claro. oye. Ahora, Aún, cree aún si fuera un bebé, escucha la y, cre- palabra de Dios a la y hora del bautismo. esa palabra le produce fe. Fe. Entonces, mucha gente se ha convertido en su infancia y no es consciente de eso, porque no ha aprendido la doctrina del bautismo, pero se convierte. Amén, amén, Mucha amén. otra gente que sí ha sido convertida en su bautismo, después se aparta de la fe y escucha una predicación y lo que hace es una reconciliación con el Señor, ¿no? Amén. Él cree que se ha convertido recién, ¿no? Pero no, lo que en realidad ha pasado es que se había convertido en su bautismo, pero se está reconciliando porque se había apartado, como un hijo pródigo, ¿no? Entonces, es el momento en que la persona oye el Evangelio y por causa de ese Evangelio cree, el momento en que ha recibido el sello del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es Amén. el sello del Espíritu Santo visible? El bautismo. Y es tanto que en el pasado, en los siglos pasados, la, la persona a la que le preguntaban, ¿y qué va a hacer cuando te mueras? ¿Dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Saben qué respondía la gente? Respondía, yo soy bautizado. Y con esto estaba diciendo, estoy confiando en lo que Cristo hizo. Siglos más tarde, Amén. Martín Lutero dice, si tú dices yo soy bautizado, bienaventurado eres, porque no estás confiando en tus obras, sino en lo que Cristo hizo. ¿Y qué tanto era esto? Ah, Miren que, ahora parafraseando eso, quiere decir que en Efesios 5:18, cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, se está refiriendo a ser bautizado, no, a ser llenos, a ser dominados por el Espíritu Santo, a ser a ser controlados, dijo usted hace un rato. controlados. Llénense del Espíritu Ah, Santo, ser controlados. ¿Cómo nos podemos bueno, en realidad el Espíritu Santo está trabajando para tomar control de nuestra nueva criatura, ¿no? Porque con la vieja sí. no tiene nada que ver. Y el pecado está trabajando para que nuestra criatura controle nuestra vida, a la vieja criatura. Entonces el punto es a quién le estamos dejando lugar. Cuando obviamente estamos buscando satisfacer nuestros pecados, estamos contristando al Espíritu Santo y le estamos impidiendo la labor. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios fluya en nosotros, nos empieza a controlar el Espíritu Santo y estamos siendo llenos de ese poder. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Un- Amén, pastor. una La cosa pregunta, la, interesante, adelante, adelante. la pregunta mía iba porque yo atando cabos por lo que estaba escuchando de que usted estaba explicándonos. Ese versículo de Efesios 5:18 donde el apóstol dice, ser llenos, y usted dice, eso significa ser controlados. Y el mismo apóstol que escribió Efesios en Romanos 5:14 habla, los que son guiados por el Espíritu Santo. Ser guiado es precisamente ser Control. controlado. Ujú. Y es un control, no es pues como que nos pone cadenas, ¿no? Es un control No, sugerente. no, no. El Espíritu Es nos como guía, Romanos dice 12:1 y 2 dice que renovamos nuestro espíritu, no, renovemos nuestro entendimiento. ¿sí? Renovados en nuestro entendimiento, bueno, está clarito en Romanos 12, ¿no? Entonces, Am- hermanos, ¿qué es el problema aquí? Gracias, pastor. ¿Cómo puedo actualizar mi bautismo? O sea, mi bautismo me dio poder, me dio control del Espíritu Santo, pero pues el pecado me aleja, ¿no? ¿Cómo puedo actualizarlo cada día? Los creyentes de antes, en las iglesias, en la entradita, ponían una fuentecita de agua para que la persona agarre eso y ellos se hacían una personización con esa agua para acordarse que son bautizados, para acordarse que todo era por la gracia de Dios. ¿Cómo actualizo mi bautismo? Sí es importante que yo examine mi corazón y vea mi pecado. Es importante que el Espíritu Santo me muestre mi pecado, pero no para cambiar y hacer el esfuerzo de no pecar,
sino para confesar ese pecado y reconocer delante de Dios, Señor, este es mi talón de Aquiles. Perdóname y concédeme no caer en este pecado. Y de ahí viene la segunda parte que es importante, que es la de confiar en que el mérito de Cristo es suficiente para limpiar tu culpa. Y que gracias a ese mérito, en gratitud, de hoy en adelante, vas a vivir en santidad. Esa es la forma de actualizar el pecado. Lutero lo pone así, dice él, yo creí que el viejo Adán, mi viejo Adán, se había ahogado en las aguas del bautismo, pero el muy ladino había sabido nadar. Tengo que lidiar con él cada día. Y es la verdad. Nuestro viejo Adán cada día, o sea, el pecado, va a venir a querer tomar control de nuestra vida. Pero el desafío bíblico es ser controlados por el Espíritu Santo y eso es únicamente cuando estamos en continua comunión con la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar llena, saturada de la palabra de Dios para sacar los pensamientos pecaminosos fuera. Porque el pecado no nace en una acción accidental, nace en una incubación de pensamientos. Antes de caer en pecado, uno está pensando en el pecado. Al principio lo rechaza, todo eso, pero luego empieza a deleitarte en ese pensamiento. Y una vez que ha pasado eso, como dice Santiago, eso engendra un pecado práctico. O sea, uno ya llega a cometer lo que se había imaginado. Bueno, vamos a pasar a este asunto de qué dicen las iglesias sobre el bautismo. La Iglesia Católica dice, el bautismo obra fe. Ahí vemos que está de acuerdo con la Biblia. El bautismo da perdón solamente por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. Eso está mal, va contra lo que hemos leído en Colosenses. Las iglesias, la gran mayoría de iglesias protestantes dicen que el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente. Es decir, que para ser bautizado uno ya tiene que haber tenido fe. Es más, en una iglesia yo escuché de que esa persona antes de ser bautizada debería ya haber dado 3 meses de diezmo. Yo le pregunté al que enseñaba eso, ¿por qué? Porque su diezmo nos muestra que está arrepentido y que tiene fe. Es un poco al revés de lo que muy al revés de lo que la Biblia habla del bautismo. Para ellos el bautismo es una obra que hace el creyente para mostrar a Dios su sujeción al señorío de Cristo. Es más, muchas iglesias le llaman el primer acto de obediencia del creyente. Pero para otros el bautismo es más algo que hacemos, que hace el hombre para Dios. Nada más. O sea, el bautismo es el segundo paso, ¿no? Decidí seguir a Cristo, ahora tengo que demostrar mi perseverancia bautizándome y es un compromiso, su bautismo, de vinculación con la denominación que les está enseñando. Pero ¿qué enseña Academia Cristo? Ponemos ahí arriba Iglesia Luterana porque en realidad no existe una iglesia luterana, no hay tal iglesia luterana. Lo que existe es el movimiento de reforma luterana de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en el pasado se descarrió de la verdadera fe, apostató. Cristo había profetizado la apostasía de la iglesia. Y la reforma es un retorno a la palabra. A ese retorno en la palabra la gente le llama iglesia luterana. Entonces, para nosotros no nos hacemos lío porque con tal que se entienda, ¿no? Pero más correcto es pues la iglesia Cristo. La iglesia Cristo. Cristo es la iglesia, ¿no? La iglesia Cristo. Le llamamos Academia Cristo porque es la parte educativa. Creemos, dice el texto, que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo, como habla Tito 3:5, limpiándolo de toda iniquidad, como está en Hechos 2:38. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más sencillo, imposible. Esa es la fe, em, podríamos decir, patrística, la fe primitiva. Los primeros cristianos creían esto del bautismo y que con el transcurrir de los siglos se ha ido deteriorando. Una vez que le hemos quitado todo lo añadido, lo que queda es esto, la parte bíblica. Si ustedes creen lo mismo que está escrito en este, en esta vista del PowerPoint, pueden decir que están creyendo la fe
que enseña Academia de Cristo. También puede llamarle fe luterana, aunque es un nombre inexacto, ¿no? Pero en términos históricos, ese es el que correspondería. Pastor, tengo una pregunta. Adelante, por favor. Entonces, si, o sea, uno llega al Evangelio de Jesucristo, conoce de Jesucristo, pero no se bautiza, ¿la promesa no se cumple? No, puede cumplirse, porque Dios no se limita al bautismo. Él mandó a la iglesia a bautizar. Cuando la iglesia no está bautizando, como iglesia, no hay ministros que vayan, prediquen, hagan discípulos y bauticen, está desobedeciendo al Señor. Pero es posible que la persona no tenga quien le bautice, todo eso, no hay problema. El problema es cuando la persona está rechazando el bautismo. ¿Y por qué es un problema? En esencia, ¿qué es el bautismo? Es un regalo de Dios. En el bautismo está representado el regalo real de Dios, que es Cristo en la cruz dando su vida por nosotros. El bautismo es como si nos diera el título de propiedad de lo que nos pertenece. Usted sabe, cuando compra un auto, una casa, usted tiene un documento que se llama título de propiedad. Ese título atestigua que la casa, el auto, lo que sea, es suyo. El bautismo atestigua que el perdón de Cristo es nuestro, es la garantía de Dios. Esto que hizo Cristo es tuyo y es para tu beneficio. Te lo regalo, dice el Señor gratis. Y cuando uno no quiere recibir el bautismo, ¿qué está haciendo? Está despreciando el título, está despreciando la obra misma de Cristo. Y ahí, pues, entonces esa persona puede decir que no es salva. Vamos a ver. Gracias. En la Iglesia Católica, ellos reconocen que el bautismo obra fe y da perdón de pecados, pero limita ese perdón a los pecados cometidos antes de ese bautismo, porque de ahí en adelante el católico va a tener que ganarse su propio perdón. Entonces, un rechazo a medias del regalo de Dios. Ahora vamos a las iglesias protestantes. Para ellos el bautismo no sirve para eso, simplemente es un símbolo de obediencia a Cristo. También es un rechazo al regalo de Dios. Porque Dios dice, mira, te he regalo, te doy gratis tu salvación, te doy gratis el perdón de pecados. No me fue gratis para mí, me costó mi hijo, pero te amo tanto que te lo doy. ¿Vamos a querer despreciar este don? Pienso que no. Si nosotros nos unimos a los bautismos católicos, estamos medio despreciando el don. Si nos unimos a los bautismos protestantes, estamos casi absolutamente despreciando. El problema es que los protestantes no lo están haciendo em, con perversidad, ¿no? Es un error doctrinal que les han enseñado. Vamos a reconocer eso. Pero una vez que se les explica con la palabra y no lo aceptan, quiere decir que ellos están rechazando no a nosotros, sino a la palabra que enseña esto. La pregunta que viene es, ¿para quién es el bautismo? ¿Quién es el candidato que debe ser bautizado? Obviamente una persona que es creyente ya no necesita ser bautizado. Hay iglesias que bautizan cada domingo a las personas. No, el bautismo es un acto de una sola vez. O sea, si me regalan un auto y me dan su título de propiedad, no necesito que cada rato me lo estén dando el título de propiedad, ¿eh? No necesito cada rato ir a sacar una copia del título, a no ser que se me pierda, ¿ya? Pero normalmente el título yo lo guardo, porque testifica de que soy dueño de eso. Entonces el bautismo testifica que yo ya he recibido el perdón de Cristo. Pero ¿para quién entonces es? Ahí está. Ir y hacer discípulos bautizados es para las personas que no tienen a Cristo, que no son parte de la iglesia, para los pecadores, que han comprendido que sin Cristo se van a ir al infierno. Claramente dice aquí, a todas las naciones. En el tiempo de Jesucristo y el contexto de Pablo, el mundo se dividía en dos clases de seres humanos. Los descendientes de Abraham, judíos, que ahora los conocemos como judíos, israelitas, hebreos, y todas las otras naciones.
Jesucristo ya había venido a las tribus de Israel a enseñar su doctrina y estaban enseñando ahí los apóstoles, pero Jesús les dice, ahora vayan a las naciones. ¿Y qué implica naciones? ¿Cuál es el inventario de naciones? Mucha gente dice, no se va a bautizar la gente hasta que no cumpla 33 años como Jesucristo. Ya sería una desobediencia, porque Jesús dijo naciones, no dijo a las naciones mayores de 33 años. No, no estableció un límite. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y más abajito dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, tendríamos que establecer desde qué edad nuestro hijo no es hijo. En el Imperio Romano, por lo general, los hijos no eran hijos hasta llegar a su mayoría de edad. Por eso Pablo dice, el hijo no es diferente del criado. Era como un criado más. Era como un criado. Hasta su papá le podría llamar de usted y le podría decir patrón. Cuando ya llegaba a cierta edad, por los méritos de ese hijo que se había portado bien, el padre lo adoptaba oficialmente como su hijo, le daba recién su apellido. Pero eso era en el Imperio Romano. Pedro está hablando aquí con los judíos. Cuando un judío tenía a su hijo, ese hijo era su hijo desde el vientre de su mamá. El judío siempre tenía cuidado de casarse con una mujer virgen para que su hijo sea realmente su hijo. Por eso es que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dice, tu hijo era hijo desde el vientre de su mamá. Entonces, si fuera posible, nosotros deberíamos bautizar a los niños en el vientre. No se puede. Hay que esperar a que salgan del vientre. Tradicionalmente, la circuncisión se aplicaba 8 días después de nacimiento. Esa era la forma de entrar en el pacto antiguo. El bautismo nos habla del nuevo pacto y en Colosenses claramente Pablo identifica el bautismo con la circuncisión. Le llama la circuncisión de Cristo. Y es por eso que en la iglesia se comenzó a bautizar a los niños a los 8 días, justo el mismo día que los judíos también le ponían el nombre. Así que históricamente el bautismo de un niño ha sido también la fecha en que ese niño recibía nombre. Entonces, la iglesia desde un principio no ha discriminado a los niños como candidatos para el bautismo. Sin embargo, en las iglesias protestantes, el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Entonces, ellos dicen que el bautismo es la proclamación de esa fe, una declaración de sumisión a Él. Por esto, para ellos, el bautismo infantil no es una práctica bíblica, porque un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. Esta definición, además de no ser bíblica, subestima mucho las circunstancias de un infante. ¿Un niño puede obedecer? ¿Qué creen ustedes? ¿Un niño podrá obedecer? Sí, señor. Claro, los que tienen hijos saben que el niño obedece. El niño, pienso yo, que es el más obediente de los seres humanos, porque no sabe hacer otra cosa que obedecer o desobedecer, no encuentra un término medio. A medida que crece, encuentra maneras de desobedecer que parecen obediencia. Pero el niño de pequeñito es muy inocente. Si su papá al niño dice, de cabeza, el niño es capaz de hacerle caso. Aquí subestima esta definición, pero no es una obediencia del ser humano a Cristo el bautismo, sino es la consolidación del regalo de Dios al hombre, la entrega del regalo al hombre. Y la iglesia es la que está custodiando este regalo y lo quiere entregar al hombre. ¿Qué mejor que entregarle cuando es niño? Para que sea creyente cuanto más antes posible, mejor. Se me fue. Por eso, en Academia de Cristo creemos que la bendición del bautismo es para todos, incluyendo los infantes, porque ellos también son pecadores y por lo tanto necesitan la regeneración, el nuevo nacimiento,
efectuada por medio del bautismo. Los bebés nacen pecadores como sus padres, necesitados del lavado y renacimiento del agua y del Espíritu Santo. Bien, hay unas iglesias protestantes que sí bautizan niños, por ejemplo, los presbiterianos, pero ellos también tienen una enseñanza diferente. Ellos dicen, bautizamos a los bebés porque tienen fe y sabemos que tienen fe porque vienen de padres cristianos que tienen fe. Es decir, ellos solo bautizarían niños que tienen padres cristianos. En Academia Cristo bautizamos a niños que sus padres no son creyentes y sus padres están de acuerdo en que los bauticemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha puesto a los niños bajo la autoridad del papá. Nosotros vamos a tratar de quitar todo impedimento para que el papá permita que el niño sea bautizado. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque queremos que el niño sea salvo. Y la manera más directa de entregarle la salvación es el bautismo. Esa fue la forma que enseñó el Señor Jesús y Él se comprometió que así suceda. ¿A quién debemos bautizar? La Iglesia Católica dice a todos, no importando su edad. Y la Academia Cristiana o Iglesia Luterana, a todos, no importando su edad. Las iglesias protestantes, una mayoría, no todas, solo a creyentes en Jesús que han llegado a la edad de la responsabilidad, que varía de iglesia en iglesia, ¿no? En unas iglesias a los 12 años, otros, dependiendo. Hay iglesias que solo bautizan a gente que pasó los 33 años. Ya hemos cumplido los tres objetivos de la lección. Vamos a ver qué razones dan las iglesias, algunas iglesias, para explicar por qué no quieren bautizar a los niños. Una de las razones que hemos escuchado ya es que el bautismo es un acto de fe y que los bebés no pueden creer. ¿Qué es lo que está mal acá? Dos cosas. Hace parecer que el bautismo es algo que hacemos nosotros por Dios. Y segundo, declara categóricamente que los bebés no pueden creer en Jesús. ¿Cuál sería la perspectiva bíblica frente a estas dos afirmaciones, frente a esta afirmación y estos dos acápites que se resultan de él? ¿Qué dice la Biblia? Un versículo que me viene a la cabeza es que la salvación es por fe, no por obras. Y muchas iglesias están tomando el bautismo como una obra. Y lo segundo, los niños no están capacitados para ejercer fe en Jesús. La Biblia nos dice que los adultos tampoco están capacitados para ejercer fe en Jesús. No hace diferencia entre niños y adultos en cuanto a la fe. Adulto al pecador, niño pecador. Incrédulo adulto, incrédulo niño. Solamente por el poder del Evangelio, un incrédulo puede llegar a ser creyente. Ese es un milagro que solo Dios lo puede hacer, no el hombre con su decisión de bautizarse o cumplir algún requisito. Otro argumento que parece bastante pesado es que Jesús fue bautizado de adulto, así que hay que seguir su ejemplo. En principio, vamos a ver que el bautismo no existía cuando Jesús era niño, no lo bautizaron de niño. También el bautismo de Jesús fue único. Él no tenía pecado y él era el Salvador. Él no necesitaba el perdón que el bautismo da, pero fue bautizado precisamente para enseñar la doctrina del bautismo. Y además que esto convierte lo que es una descripción, cuando la Biblia nos dice qué ha sucedido, en una prescripción, es decir, que la Biblia ordena. Mucha gente agarra la Biblia y toma descripciones y las vuelve mandamientos, prescripciones. Y eso es un error, porque si vamos a hacer eso, por ejemplo, Salomón tenía 1000 mujeres, ¿no? 300 esposas y 700 concubinas. Es una descripción. Si lo vamos a volver prescripción, cada hombre tendría que tener 1000 parejas. Terrible. Bueno. Y este es otro argumento que parece tener mucho peso. No hay ejemplo de bautismo de niños en el Nuevo Testamento. ¿Es verdad?
¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay evidencia de bautismo de niños? ¿Se fueron todos? ¿Ya no está nadie en clase? ¿Qué pasó? Tal vez tengo que invitar a personas que respondan. Eso no es cierto porque sí hay evidencia cuando pues Jesús manda ir y hacer discípulos por todo el mundo y bautizarlos en mi nombre, dice, no dice específicamente solo adultos, dice a todos. Sí. Pero la afirmación de aquí es que no hay un pasaje que muestre que los apóstoles han bautizado niños. No. ¿Hay o no hay partes de la Biblia que hablen de que niños fueron bautizados? Pues evidencia directa no hay. Sí hay tres. Ahí hay tres bautismos familiares. Es decir, hay tres No, casos en que en el que, toda la familia fue en bautizada. el, O sea, pero no ahí hay el precisamente caso de que solo el niño fue está bautizado. diciendo, está diciendo que probablemente, ¿sí? Probablemente. Pero evidencia es cuando hay una certeza. Sí, pero Pa- tenemos, por ejemplo, el caso de... Cuando recibe el carcelero, Ujú, sí, cuando el carcelero le dice que, bueno, fueron bautizados, fue a su casa y fueron todos bautizados. toda su casa implica Mira, si ya lo tengo ahí, pero aquí lo tengo aquí. no solamente en las personas adultas, ¿no? Toda su casa implica todos los que estaban bajo la autoridad de esa persona y no solo su familia directa, también sus criados. En ese tiempo la familia era una especie de empresa, ¿no? Pero el padre era una autoridad total. Si el padre mandaba algo, todos obedecían sin chistar. Así que si tenía el carcelero un esclavo casado con hijos, el esclavo casado con sus hijos también se habían bautizado. Entonces, es verdad que podemos decir que el término probable, porque no dice específicamente la Biblia que había niños, pero es muy rara la familia conformada en el pasado que no tenga niños. Siempre ha habido niños en donde hay una pareja de seres humanos. Eso es lo más común. En la actualidad, el concepto de familia de papá, mamá e hijo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es bastante moderno. Eso no era lo común. Lo común, y hasta ahora, si ustedes vean a Estados Unidos, a Israel, la gente tiene hasta 18 hijos. Yo tengo un amigo que es judío que tiene 25 hijos con su esposa. Me sorprende porque yo no pensé que una mujer pueda dar tantos a luz. Y está, cuanto más hijos tuvo, más saludable. Igual, conocí misioneros norteamericanos que tuvieron en América Latina sus hijos, mínimo 5 hijos, mínimo, más poquito. Y el sueldo de un misionero, pues no es un sueldo, ¿no? No es un salario, es una ofrenda que puede llegar hoy y puede llegar no mañana, o sea, no es seguro. Conocí misioneros que tenían hasta 16 hijos y mantenían a sus 16 hijos, los mandaron a la universidad, les compraron computadora con ese salario, que no es ni siquiera cercano a un salario mínimo de los diferentes países. Que Dios bendice. En mi país hay un dicho que dice, cada niño viene con su pan bajo el brazo. Que Dios va a proveer. En el pasado eso era lo más normal, que haya niños en las familias. Pero como bien dijo un hermano, no tenemos un caso específico en el Nuevo Testamento que diga que hay un niño siendo bautizado. Eso es verdad. Pero no nos hacemos problemas porque la tarea de demostrar que no había niños bautizados no es nuestra, es de los que se oponen. Ellos tienen que demostrar que no están pecando al oponerse a bautizar niños. Y no hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga que los niños están excluidos del bautismo. Como el Señor dijo que vamos a bautizar a todas las naciones, esa orden de naciones incluye los niños. ¿Qué razones tenemos, aquí tememos, le han puesto, para bautizar a los niños? Bíblicas. Primero, están incluidos en el mandato, nacen pecadores, por lo que necesitan el perdón. El poder para creer en Cristo no viene de la mente, el intelecto humano, sino del poder de Dios. Él obra la fe.
Y como el Espíritu Santo es omnipotente, es capaz de dar fe a un niño como a un adulto. Y bueno, según nosotros, hay ejemplos de bautismos de familias enteras, como lo hemos visto en los pasajes de Hechos. Bien, aquí es cuando, en este curso de identificación espiritual, al dilucidar las diferentes formas de creer, es cuando nosotros empezamos a ver cuál es nuestra identificación espiritual. El propósito del trabajo, del proyecto final, es precisamente expresar cuál es nuestra identificación espiritual. Usted no está obligado a responder como dice el cuaderno, sino esté invitado a responder lo que hay en su corazón. Si usted es católico, es protestante o es luterano, lo va a expresar no con esos términos, sino con lo que escriba declarando su fe. Yo creo esto. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Es importante conocer nuestra fe, porque como vamos a ver en las siguientes clases, el andar juntos con personas de la misma fe es la voluntad de Dios. ¿Algún comentario, pregunta? Por favor, si lo tienen, adelante. Si no, ¿cómo vamos a concluir la clase? Solo darle las gracias, pastor, por maravillosa clase. Muchas Bendiciones. gracias, Marco Antonio.